La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Lo que está pasando políticamente en Valencia y lo que va a pasar puede resumirse con una frase corta que se entiende rápido. Aquí no va a dimitir nadie. Después de la manifestación del sábado, que sacó a la calle a una multitud de personas, la Generalitat ha contestado que este no es el momento de plantear renuncias ni de hacer autocrítica. Lo dijo ayer la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero. Este gobierno no va a abandonar a las víctimas. Este gobierno, como ha hecho desde el primer día, va a estar al lado de las víctimas. No es una opción en este momento ninguna dimisión, no es una opción. No podemos plantearnos más que seguir trabajando en la recuperación, en la restitución del daño provocado. Carlos Mazón no piensa marcharse y emplaza la comparecencia que tendrá este jueves en las Corts Valencianes, donde dice que va a dar todo lujo de explicaciones y detalles. Quizás sea ahí donde cuente entonces por qué tardó tanto en aclarar dónde estuvo y con quién estuvo el día de la Dana. De momento, el Gobierno central sostiene que quiere evitar polémicas con Mazón, mientras la devastación siga siendo evidente en las calles de Valencia, así que no se va a mover nada después de la manifestación del sábado, que para la Generalitat solo tenía un interés político. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Eso es lo que tuiteó el PP de la Comunitat Valenciana este mismo sábado, que fue una protesta politizada de entidades catalanistas que iban a montar lío y a colapsar Valencia. Luego, en la misma cuenta de Twitter, aseguraban que el gobierno sabía que se iba a producir la riada y que el gobierno no avisó. La vicepresidenta valenciana, ahora la escuchábamos, hablaba de marcha que algunos quisieron utilizar políticamente, y el propio Carlos Mazón evitaba entrar en esos calificativos que sí estaba empleando mientras su partido. Por respeto a los que sí que sienten de verdad esa frustración, que es para los que estoy trabajando y es para los que estamos trabajando desde el primer minuto de la reconstrucción y calle a calle, exclusivamente por respeto a esas personas, no quiero calificar otros comportamientos que creo que todos visteis ayer y que creo que no se lo merecen las víctimas ni el pueblo valenciano. Pues con esta estrategia afronta la Generalitat la semana, dispuestos a resistir y a señalar al Gobierno central. Ana Talens, buen día. Buen día. El Gobierno valenciano defiende su gestión, afirma que desde el primer momento está en contacto con los ayuntamientos para la recuperación, pero el sábado, como decís, 130.000 personas se manifestaban en Valencia pidiendo la dimisión del presidente Mazón. La vicepresidenta Susana Camarero insiste, no es el momento de dimisiones, es el momento de la gestión. Este gobierno no va a abandonar a las víctimas. Este gobierno, como ha hecho desde el primer día, va a estar al lado de las víctimas. No es una... Camarero vuelve hoy a comparecer ante los medios de comunicación. Ayer remitía la comparecencia del presidente el jueves en Les Corts. Dice que hará balance de todo lo ocurrido desde el 29 de octubre y será él, según avanzaba la vicepresidenta, quien comunique, si es que las hay, las decisiones políticas a adoptar. La semana pasada la Dirección Nacional del PP fue aprovechando para marcar distancias con Mazón. Miguel Tellado llegó a decir que era Mazón quien tenía que dar explicaciones sobre su agenda antes de que se supiera que el día de la Dana el presidente valenciano había comido con una periodista hasta las 6 de la tarde. Ahora, conscientes de que Mazón no se va a ir, han cambiado un poco su discurso. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora interpretan que si Mazón se marcha podría leerse como una victoria de Pedro Sánchez y además quedaría en manos de Vox el nombramiento de su sucesor. Así que su estrategia pasará por señalar a Teresa Rivera. Sí, no es el momento de que rueden cabezas, creen en Génova, donde consideran que la dimisión de Mazón trasladaría un mensaje de inestabilidad y supondría asumir toda la responsabilidad de los errores de esta crisis. Creen que sería concederle una victoria a Sánchez. Asimismo, como dices, existe el problema de que una dimisión de Mazón colocaría al PP ante el riesgo de que Vox bloqueara la elección de su relevo en el Parlamento Autonómico. De ahí que la estrategia de Génova pase ahora por esperar y cargar mientras tanto contra el Gobierno central, principalmente contra Teresa Rivera, que mañana pasa su examen en Bruselas como comisaria. Respaldaba así ayer a Mazón el vicesecretario Juan Bravo. El Partido Popular está con los valencianos y con su presidente, con el presidente Mazón. Un presidente que ha estado dando la cara en todo momento frente al Gobierno de España, que renunció a ponerse al frente de la mayor emergencia nacional que se ha producido en España. Eso sí, asumen en Génova, Ángeles, que Mazón tendrá que hacer cambios en su gobierno en el futuro, pero añaden que tampoco debe precipitarse hasta que la situación esté totalmente bajo control. Dicen, no se debe mover nada.
Mariela, gracias. A vosotros. Decíamos que el Gobierno intenta evitar la confrontación pública. Sumar pide en cambio la dimisión de Mazón, pero el socialista Ángel Víctor Torres no quería ayer ir mucho más allá. Ante debates que seguramente se producirán en el momento oportuno, hoy creo que sería un absoluto error no centrarnos en recuperar las calles de todos estos municipios. La prioridad del Gobierno de España no es más que responder a la emergencia en estos momentos. Aseguran en la Moncloa que la estrategia que se han marcado es centrarse ahora mismo en la gestión y que el despliegue del ejército, de los efectivos y funcionarios públicos, que eso es lo que sirva para combatir una de las grandes preocupaciones que hay ahora mismo, que es cómo está calando el discurso de la antipolítica. Dentro de ese plan para desplegar medidas concretas, cuanto antes se enmarca el Consejo de Ministros, que aprobará medidas hoy mismo, sin esperar a mañana. Javier Ruiz. Buenos días. El Ejecutivo pretende ampliar hoy el primer paquete de ayudas de unos 10.600 millones. Va a aprobar medidas que den solución definitiva a la ausencia de vivienda, dice, para disponer, según fuentes del Ejecutivo, de suelo finalista destinado a la construcción de vivienda asequible en las zonas afectadas. Básicamente lo que el Gobierno plantea es utilizar los recursos de SEPES, de la entidad pública empresarial del Ministerio de Vivienda, para proporcionar suelo y de la Sareb para dar vivienda a los afectados. Además, en materia laboral, el Ejecutivo pretende corregir problemas de códigos postales, el de las personas que no residen en los municipios afectados, pero sí trabajan en ellos. Se pretende extender las ayudas a trabajadores en esa situación. Y en tercer lugar, el Gobierno sigue trabajando en aprobar ayudas específicas para colectivos concretos, dos muy claros. El de los vehículos, son más de 85.000 los coches dañados, y el del campo, donde las pérdidas, según Agroseguro, han superado las 20.000 hectáreas. Y la última confrontación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central tiene que ver con el consumo del agua potable. El Ministerio de Transición Ecológica recomienda hervir el agua antes de consumirla en 60 de los municipios afectados por la Dana. En cambio, Carlos Mazón cree que estos son manifestaciones erróneas. No hay recomendaciones oficiales de calentar el agua en estos momentos. De tal manera que el agua embotellada gratuita, que además hay de sobra, que nos hemos encargado que haya de sobra, es la adecuada, la que se recomienda por parte de Salud Pública, de la propia Generalitat Valenciana, para cocinar y para beber. El Ministerio, sin embargo, mantiene esa recomendación de hervir el agua y espera que la normalidad vuelva en unos 10 días. 122 depuradoras están dañadas y hay 13 que no funcionan. El agua es una de las prioridades en la reconstrucción que afronta la provincia de Valencia, mientras hay algunos pueblos que no es que vuelvan a la normalidad, pero ven al menos avances hacia una rutina que recuerde la vida de antes, con algunas calles más despejadas y servicios que les conectan con otros municipios. Ana. Según ha actualizado Educación, 47 centros educativos de las zonas afectadas pueden abrir hoy sus puertas, pero 12 están destrozados. Habrá que derribarlos. Sus alumnos se van a trasladar a otros colegios e institutos con servicio de transporte escolar. Y es que poco a poco, aunque la movilidad está restringida todavía, se van recuperando las comunicaciones. Hoy se pone en marcha, por ejemplo, un servicio de bus lanzadera en Horta Sud para comunicar los pueblos y los polígonos de la pista de Silla. Unirá Valencia con Sedaví, Alfafar, Massanassa, Catarrocha, Albal y Beniparrell. También se pone hoy en marcha un servicio de autobuses entre Torrent y Valencia y han llegado 40 autobuses de la Comunidad de Madrid para realizar los trayectos entre Torrent, Llíria, Paterna y La Eliana con la ciudad de Valencia. Aunque hay zonas como Ribarrocha donde ya se ha limpiado, hay 123 áreas industriales afectadas. Se han presentado a Ángels 281 solicitudes de ERTE que afectan a más de 3.100 personas. Y se mantiene en 214 la cifra de personas fallecidas. Según el número que se actualizó anoche, son 32 los desaparecidos, aunque hay 8 cuerpos todavía pendientes de identificar. Ayer se confirmó que entre los fallecidos están los empresarios Miguel Burdeos o Vicente Tarancón, propietario de Luambi, también el de José Luis Martín, dueño de los colegios Mas Camarena. La EMET ha vuelto a advertir de un episodio de fuertes lluvias y de caída brusca de las temperaturas precisamente en la Comunitat Valenciana y en el este del país para esta semana. Jordi. Sería a mediados de semana, todavía por confirmar, puede cambiar mucho esta situación. Visto desde hoy, entre Alicante y Valencia es donde más llovería, también en Andalucía y en Baleares. De hecho, en Baleares está más claro, mucha precaución hoy. Ahora mismo, de hecho, tormentas intensas en estos momentos en Ibiza y Formentera. A lo largo del día se irán repitiendo con aguaceros. También chubascos en el Cantábrico, sobre todo en Cantabria y el País Vasco. En la mayor parte del país va a hacer mucho sol, desapareciendo las nieblas de ahora mismo del interior y ambiente fresco.
Ahora hay que abrigarse un poco más que en las últimas mañanas, hace frío, durante la tarde, a pesar de que haga sol, se mantendrá la sensación de fresco. Y con los efectos de la dana todavía en las calles de Valencia, hoy empieza la cumbre del clima que se va a celebrar de nuevo en un país productor de petróleo, Azerbaiyán. La última fue en los Emiratos Árabes, aunque el enfoque que va a tener la COP este año pues va a ser muy distinto después de que Donald Trump haya ganado las elecciones en Estados Unidos. Y esa es de hecho la gran incógnita. ¿Qué es lo que puede esperarse de verdad de una cita que necesita de las políticas de los grandes gobiernos ante la evidencia de la crisis climática? Evidencia que sin embargo muchos siguen sin querer ver. Javier Gregori. Las emisiones de los gases con efecto invernadero han vuelto a subir en el último año casi un 2%. Y lo más grave de todo, han vuelto a batir un nuevo récord histórico en los últimos 2000 años. Además, este año terminará como el más cálido de la historia y el primero en superar la barrera fijada por los científicos, el famoso grado y medio. Sin embargo, en Bakú, unos 40.000 delegados de 190 países participan a partir de hoy, en las próximas 2 semanas, en una nueva cumbre del clima, la número ya 29, y tampoco se espera que aquí firmen ningún nuevo acuerdo mundial para reducir el uso del petróleo, gas y carbón. Y eso que los impactos del cambio climático provocan cada vez más muertes y más pérdidas económicas, como advierte Eva Saldaña, directora de Greenpeace en nuestro país. Exigimos a todos los gobiernos que rechacen las presiones obscenas del lobby fósil y nos defiendan de esta emergencia ecosocial con compromisos ambiciosos en esta COP. Además, por segundo año consecutivo, esta nueva cumbre de la ONU la organiza un país petrolero, Azerbaiyán, porque el 90% de sus exportaciones son productos derivados del llamado oro negro. En Estados Unidos, la imagen más simbólica se va a producir pasado mañana cuando Joe Biden reciba en la Casa Blanca a Donald Trump, que está preparando ya los nombres de su administración y que ya ha hablado con Putin. Washington, Sara Canals. Buenos días. Sí, será este miércoles a las 11 de la mañana para empezar a preparar el traspaso de poderes, una transición que el presidente Joe Biden garantizó que sería pacífica y ordenada. To ensure a peaceful and orderly transition. Así se lo ha mandado a su administración, decía Biden la semana pasada, y prueba de ello es el simple hecho de que este encuentro se produzca, porque hace 4 años Trump se negó a reunirse con Biden al no aceptar su victoria, resultando en una transición que los demócratas tacharon de caótica y de difícil. El presidente Biden quiere evitarlo y en este encuentro prevé, entre otras cosas, poner sobre la mesa la cuestión de Ucrania. Lo explicaba ayer su consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. President Biden will have the opportunity over the next 70 days to make the case. Decía que en lo que le queda de mandato intentará convencer al Congreso y a la nueva administración de que Estados Unidos no debe abandonar a Ucrania. Por su parte, Donald Trump parece haber movido ficha en su promesa de acabar con el conflicto desde el minuto 1 de su presidencia. El Washington Post revelaba ayer que el republicano habló con Vladimir Putin por teléfono 2 días después de su victoria y que le habría advertido de no escalar el conflicto, recordándole la presencia militar que tiene Estados Unidos en Europa. Trump, por tanto, que ya ha hablado con Putin y ha hablado al menos 3 veces con Netanyahu desde que ganó las elecciones la semana pasada. Esta madrugada han muerto al menos 6 personas en un bombardeo contra el campo de refugiados de Nuseirat, en Gaza, y ayer domingo hubo más de 30 muertos, entre ellos 13 niños, en el campo de Jabalia, en los bombardeos contra una vivienda residencial donde se refugiaban personas desplazadas. El ejército de Israel dice que con esta operación ha matado a decenas de milicianos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La Guardia Civil sigue buscando en Galicia a un hombre como presunto autor de la muerte de su expareja, una mujer de 36 años que apareció muerta el viernes en Bayona. Ricardo Rodríguez, Bodía. Bodía, el hombre con antecedentes penales lleva 3 días en paradero desconocido. La Guardia Civil ha incorporado medios serios a la búsqueda en la que colaboran también efectivos de la policía portuguesa. La autopsia revela que la mujer murió debido a los golpes que recibió por todo el cuerpo, golpes de los que trató de defenderse. Su cuerpo apareció en casa de su expareja, al que había denunciado por malos tratos el pasado mes de abril. Malos tratos que continuaron a pesar de que el caso figura en el sistema Biogen con riesgo medio y sobre el hombre pesaba una orden de alejamiento. Este mediodía hay convocada concentración de repulsa en el concello de Bayona tras un fin de semana en el que cientos de vecinos han participado en los actos convocados en el municipio donde residía la joven y en Vigo, ante el que es ya de confirmarse el 4º asesinato machista en lo que va de año en Galicia. En Europa. Preocupa la debilidad del gobierno alemán después de la crisis de gobierno que forzó el canciller socialdemócrata Olaf Scholz, que se tendrá que someter en enero a una moción de confianza. Los liberales abandonaron la coalición, aunque el canciller estaría dispuesto a adelantarla. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Scholz está listo para pedir al Parlamento un voto de confianza ya en diciembre y así permitir la rápida celebración de nuevas elecciones. Tras la salida de los liberales de su gobierno la semana pasada, el canciller alemán había propuesto el 15 de enero para la moción de confianza y
y nuevos comicios en marzo, unas fechas que la oposición rechaza porque exigen elecciones inmediatas. Si Scholz pierde la moción, el presidente federal puede disolver el Parlamento en 21 días. Después deberán celebrarse nuevas elecciones en un plazo de 60 días. Wenn das alle gemeinsam so sehen, ist für mich überhaupt kein Problem. Si todos lo ven así, no supone ningún problema para mí. También quiero que sea rápido, ha asegurado Scholz anoche en una entrevista en la televisión pública. Quiere que su grupo parlamentario, el socialdemócrata, llegue a un acuerdo sobre la fecha con el de los conservadores. El comité electoral ya ha advertido a los políticos alemanes de la necesidad de agotar los plazos para organizar las elecciones de una forma segura y ajustada a la legislación vigente. En Canarias, 312 personas han sido rescatadas a bordo de 5 embarcaciones precarias a lo largo del fin de semana. Ha sido en El Hierro y en Gran Canaria. Había entre ellas 9 mujeres y 6 menores. La última de ellas fue avistada este domingo, ayer, a 1 kilómetro de la costa del sur de Gran Canaria, frente al faro de Maspalomas. El sábado desembarcaron 2 cayucos más en la Restinga, con 72 personas migrantes a bordo, y otro que fue rescatado por salvamento durante la mañana, con 92 personas de origen subsahariano. Y París va a blindar el estadio en el que esta semana juegan las selecciones de fútbol de Francia e Israel. Desplegará 4.000 policías dentro y fuera del recinto después de los incidentes de la semana pasada en un partido de Europa League en Ámsterdam. Y en 10 minutos el abierto. Hoy compartimos el análisis junto a Elena Pisonero, Ignacio Escolar y Antón Losada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.